Buen día, sean bienvenidos todos a este espacio gratuito de la maratón de webinars de errores comunes en la presentación de información financiera. El tema que trataremos el día de hoy, errores comunes en el superávit por revaluación. Quienes son nuevos en la sala, primera vez que nos acompañan, darles a conocer que el sábado pasado inició nuestra maratón de webinars. Iremos hasta mínimo noviembre en espacios de interés común que son claves para evitar algunos errores que hemos encontrado en la aplicación del principio contable en diferentes empresas. Vamos a saludar a quienes ya nos están acompañando. Buenos días, Anadexi. Buenos días, Dayan. Diana Cubillas, bienvenida. Irma, muy buen día también. John Núñez, bienvenido. Merly, buen día. Jimmy Díaz, bienvenido. Patricia, un gusto tenerla en la sala. María Elena Niño, también un gusto tenerla en la sala. Rosa, buen día. Igualmente, un gusto, Merly. Gracias. Bien. Quienes no me conocen en la sala, mi nombre, Fabián Barón Sierra. Soy contador público de la Universidad Externado de Colombia, profesional certificado por ACCA en presentación de información financiera internacional, entidad ubicada en Londres, y por EY Colombia también. Soy profesor universitario de diplomados en normas internacionales de información financiera, integrante del grupo de estudio contable de la Universidad Externado de Colombia para la revisión global del alineamiento de NIF para pymes 2015, integrante del grupo de trabajo interno del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la depuración de los conceptos públicos que se han emitido desde el año 2017, entrenador para la obtención de la certificación internacional emitida por ACCA con el apoyo del Instituto Nacional de Contadores Públicos. Muchos acá, algunos, están participando de ese taller que estamos adelantando este año. Una vez al año adelantamos un taller preparatorio para que ustedes puedan obtener la certificación internacional y sobre el cual tenemos diversos diferenciales que nos hacen distinguirnos de entre otras propuestas de valor. He sido consultor y capacitador tanto de normas internacionales de información financiera para el sector privado como para el sector público. Lo he hecho en entidades como Grupo Citibank Colombia, en el Instituto Nacional para Ciegos, en la Cruz Roja Seccional Meta, en la Bolsa Mercantil de Colombia, en alianza con Ventus Consultores, en Toyota Colombia, también en alianza con Ventus Consultores, en el Instituto Nacional Penitenciario, como parte también de una alianza con Generación de Talentos, una firma dedicada a capacitaciones. Y cuando trabajé en EY Colombia, hice parte de proyectos de implementación del Grupo 1 en empresas como RCN Colombia, Colser Auto, Essentia, que es una filial de Ecopetrol, Clorox y otras entidades también de tamaños muy similares de Grupo 1 y de Grupo 2. ¿Cuál es el problema que nos aborda el día de hoy? Hemos identificado que las empresas han estado causando diferentes valorizaciones en el patrimonio que en su momento no aplicarían por cuanto estas causaciones, dependiendo de la clasificación del activo que esté generando esta valorización, podría estar generando un error. De forma que con esa valorización que, desconociendo la clasificación del activo, desconociendo de si es inventario, de si es propiedad, planta y equipo, o de si es una propiedad de inversión,
ha generado que las empresas contabilicen en el patrimonio algunas revaluaciones que no aplican. Y nos hemos dado cuenta de este problema porque veníamos acostumbrados del principio contable anterior que establecía que los avalúos de bienes inmuebles, su efecto debía ir en el patrimonio. Recordemos cómo contabilizábamos el efecto de un avalúo anteriormente cuando aplicábamos decreto 2649. Lo que hacíamos era contabilizar contra una cuenta 19 el efecto del avalúo de ese bien inmueble contra en el patrimonio, en la cuenta de superávit por revaluación, esta valorización. Y el cambio del enfoque en el principio contable en muchas ocasiones nos generó que cambiáramos también nuestra forma de aplicar o de discernir sobre lo correcto de esta aplicación del principio contable. Y es que debemos identificar claramente si el bien inmueble es un inventario para la entidad, es una propiedad de inversión o es una propiedad planta y equipo. Y no va a ser lo mismo que le hagamos una valorización, una revaluación a un terreno o un edificio sobre el que obtenemos rentas o plusvalías, a que si le hacemos esa valorización a un terreno o un edificio que tenemos para fines administrativos. Así como también va a ser muy distinto de si le hacemos esa valorización a un terreno que se tiene como parte de un proyecto de construcción con fines de venta. Y sobre esto hemos encontrado que lo más grave es la incidencia fiscal, porque a la luz del artículo 28, quienes nos han acompañado en otros espacios saben que hablo bastante sobre la incidencia fiscal de los errores que hemos encontrado en diversas empresas, y a la luz del artículo 28, no es lo mismo tener una valorización registrada en el estado de resultado que en el patrimonio. El efecto fiscal es distinto y debemos cuidarnos de eso, porque si lo tenemos registrado en el patrimonio y de sufrir alguna reclasificación ese activo, lo que ha establecido el artículo 28 es que debe ser gravable esa valorización, no necesariamente en la venta de ese bien inmueble, sino en el momento en que reclasifiquemos lo que estaba en el ORI a otra cuenta del patrimonio. Vamos a ver con un caso más adelante cómo aplica esto que estamos hablando. Y antes de ver un caso, vamos a ver un poco lo que establece el principio contable para tener un antecedente. En los inventarios, el estándar internacional de ANIF para pymes establece que una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. Fijémonos que la norma no está diciendo que un inventario se valorice, aun cuando podamos tener un lote en el inventario, porque puede ser natural, por ejemplo, una entidad constructora, puede ser natural tener un lote en su inventario siempre que esté como parte de un proyecto de construcción con fines a una venta, con miras a una venta. Es natural tener allí un inmueble, pero no por ser un inmueble, el efecto de una valorización tenemos que llevarlo a esta cuenta o como mayor valor de esta partida. El estándar internacional no concibe que un inventario se valorice. Por el contrario, sí concibe que se pueda deteriorar producto de estimar quizás ese valor razonable. Deterioro sí, valorización no. En cuanto a propiedad de inversión, ¿qué dice el estándar? Que una entidad medirá las propiedades de inversión por su costo en el momento inicial, pero que luego de ese momento inicial la medirá por su valor razonable, reconociendo los cambios en el estado de resultados. Y es allí donde, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, hemos identificado que venimos con el chip todavía del 2649. Porque tenemos un inmueble donde recibimos una renta o plusvalía, por ejemplo, vía arrendamiento, le hacemos un avalúo y asumimos que debe seguir yendo al patrimonio, cuando no es así. Si es una propiedad de inversión, debe estar fluyendo el efecto de ese avalúo en el estado de resultados. Que si es gravable o no, eso ya lo dice la regla fiscal, pero no por eso vamos a desconocer el principio contable por supeditarnos a la regla fiscal.
Y en cuanto a propiedad, planta y equipo, ¿qué dice el principio contable? Que una entidad medirá un elemento de propiedad, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial. Y que la entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación. De forma que es una disyuntiva que es voluntaria. No es obligatorio hacer avalúos en propiedad, planta y equipo. Siempre va a ser un tema de decisión y de aterrizaje en el diseño de la política contable. Pero en propiedad, planta y equipo, el principio contable sí establece que los efectos de esa valorización se deben contabilizar en el otro resultado integral, que es el patrimonio que conocemos de superávit por revaluación. Pero es si se trata de una propiedad, planta y equipo, un activo que tengo para fines administrativos y no para su venta o no para su obtención de rentas o plusvalías. Son tres clasificaciones distintas donde un lote, por ejemplo, un inmueble, puede estar en cualquiera de esas tres clasificaciones, pero no por ser inmueble debemos seguir aplicando lo que asumíamos antes de nuestro nuevo principio contable, que todo efecto de valorización debía ir al patrimonio. Y para entender esto, veamos un caso donde vamos a analizar los tres escenarios. Tenemos que la entidad X adquirió un lote por 545 millones el día 2 de febrero de 2018. El 28 de diciembre de 2018, un actuario entregó un informe de evaluación indicando que el valor razonable del bien a dicha fecha era 685 millones. Al otro año, el 21 de diciembre de 2019, el actuario volvió a entregar un informe de evaluación indicando que el valor razonable del bien a dicha fecha era 529.850.000. Que entre otras cosas puede pasar porque cambia el POT. Cambia el POT, entonces cambia la percepción financiera de ese activo, de ese lote, porque ya no se le va a dar el mismo uso y por ello pudiese eventualmente aumentar o disminuir ese valor razonable. En este caso, disminuyó. Venía de un año en 685 millones y ahora se ubica en 529.850.000. Y se nos pide asumir tres escenarios. Un escenario donde el lote se tenga como parte de un proyecto de construcción con miras a una venta y se pide no considerar costos para su venta. Recordemos que es lo que dice el principio contable sobre inventarios, que se debe medir a su costo o, si es menor, a su precio de venta menos los costos de venta. Por ello, para este caso se nos pide no asumir costos de venta. El segundo escenario, un escenario donde el lote se tenga para generación de plusvalía, es decir, apreciación de capital. No solamente una propiedad de inversión se caracteriza porque le genere una renta monetaria al dueño. En este caso, una oficina vía arrendamiento me está generando una renta, por ello yo la puedo clasificar como propiedad de inversión. Pero no se debe ver solamente desde el punto de vista de una renta monetaria, sino también desde el punto de vista de una renta intangible, que es lo que podemos llamar una plusvalía. Es decir, apreciación de capital. ¿Qué pasa cuando un lote está desocupado? Tiende a valorizarse, tiende a apreciar capital. No todas las veces sucede lo mismo, por supuesto, pero es la tendencia. Es la tendencia que un lote desocupado tienda a tener un mayor valor, a apreciar capital, por cuanto allí todavía no se ha desarrollado una construcción para algún fin. Y un escenario donde el lote se tenga para generación de beneficios económicos vía parqueadero, para uso administrativo. Allí es donde parquea la empresa, los empleados de la empresa sus carros y se tiene para uso administrativo. Entonces son tres escenarios totalmente distintos. Y fijémonos que el lote, dependiendo de cada escenario, va a tener una medición posterior distinta. Y no solamente una medición distinta desde su principio contable, sino que lo decíamos también por su incidencia fiscal, es que debemos preocuparnos por conocer el principio contable de forma correcta. Porque es común encontrar en nosotros, contadores de pequeñas y medianas empresas, que no nos preocupa el principio contable porque le decimos que lo que le preocupa al empresario es los impuestos. Y fijémonos cómo es que el no conocer un principio contable sí nos afecta en las pequeñas y medianas empresas, porque la regla fiscal, en su artículo 28,
lo decíamos hace un momento, no tiene el mismo tratamiento para la valorización de una propiedad de inversión que para la valorización de una propiedad planta y equipo. ¿Y por qué no menciona inventarios? Porque un inventario no se valoriza, ya lo hemos dicho, ¿bien? Pero sí se puede deteriorar. Y también tiene una regla fiscal distinta para ese deterioro de inventarios. Entonces, ¿será que es o no es importante entonces conocer el principio contable para ayudar al empresario en su planeación tributaria? Quienes en la sala me han escuchado en otros espacios saben que soy enfático en este tema porque no podemos hablar que nuestra preocupación o que la del empresario es los impuestos y por ello no nos preocupe IF. No podemos tener un doble discurso a la luz de que la misma regla fiscal, el estatuto tributario nos dice que las excepciones dependen del principio contable y que en algunas otras cosas no hay excepción y que entonces fluiría lo contable. De allí de que diseñemos estos espacios porque les he dicho, quiero que hagamos las cosas mejor y por ello aporto desde esta parte un granito de arena a la profesión. Porque sé que si quiero que me vaya mejor a mí, sé que tiene que irnos bien a todos. Sé que si quiero cobrar mejor, sé que tengo que cobrar, no solamente yo mejor, sino todos tenemos que cobrar mejor. Y estos espacios no solamente se diseñan porque hemos encontrado los errores en las empresas, sino porque sabemos que podemos cobrar mejor si conocemos mejor el principio contable. Y qué bueno es saber que puedo cobrar mejor si el mercado está cobrando mejor. Que entre todos aportemos para poder cambiar la percepción del contador que tiene el empresario, que nos ven como un gasto y no como una inversión. Entonces, proyectémoslo en Excel. Quienes quieran irme siguiendo en su solución, lo pueden ir haciendo, pueden ir formulando sus preguntas. Voy a ver si ya hay algunas preguntas por allí. María Elena, el POT es el plan de ordenamiento territorial. Correcto, así es. Bien. De forma que entonces tenemos un lote cuyo costo es 545 millones. Su valor razonable al término del 2018 es de 685 millones. Y su valor razonable al término del 2019, 529,850. Valor razonable al término del 2019. Y se nos pide asumir 3 escenarios, entonces escenario 1, donde se considera un inventario, ese lote, y eso rompe un paradigma, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar que un inmueble, un lote, por tener esa naturaleza, tiene que ser entonces una propiedad planta y equipo. No, si está como parte de un proyecto de construcción que lo estoy procesando, asimilémoslo a una materia prima normal. La proceso con fines de una venta. ¿No es lo mismo un inventario? En este caso, por ejemplo, en empresas constructoras, lo incluyo en un proceso de construcción, de producción, de transformación, con fines a una venta. No lo diferencia en nada. Tenemos es que eliminar el paradigma de que solamente pasa con materias primas y no puede pasar con un inmueble. Con un inmueble el análisis es muy similar. Escenario 2, donde se nos pide considerarlo, recordemos, una propiedad de inversión porque está apreciando capital. La entidad lo tiene libre y su tendencia es que aprecie capital, es decir, plusvalía. Entonces, propiedad de inversión. Y el tercer escenario, donde se nos pide asumir que es una propiedad planta y equipo porque está siendo utilizado vía parqueadero, uso administrativo para sus empleados. Entonces, propiedad, planta y equipo. Vamos a hacer los registros contables desde el reconocimiento inicial. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, en su fecha de adquisición, vamos a reconocer un mayor valor del inventario. Vamos allí a establecer los débitos y créditos. Por su costo, que fue 545 millones. Y vamos a asumir que salió el disponible, que no quedó con una deuda, 545 millones.
Luego, a 2018, ¿será que hacemos algo en este escenario considerándolo como un inventario? El lote se valorizó. Eventualmente, alguien diría, bueno, entonces, ¿para qué pidieron el avalúo? Bueno, eventualmente se pidió para efectos de demostrar solvencia en su valor de activos de cara a un préstamo, mostrando el avalúo. Pudiese ser. Pero efecto contable, ninguno, porque vimos en la diapositiva, según lo que establece el principio contable, que un inventario no se valoriza. Entonces, no hacemos nada al corte del 2018. Esto fue en la fecha de adquisición, es decir, fecha 2 de febrero de 2018. Como no hacemos nada en 2018, porque incluso el valor razonable no está por debajo, que es lo que hubiera podido ser como un indicador para su deterioro, a 2019 sí tenemos que hacer algo, porque a 2019 su valor razonable incluso se ubica por debajo de su importe en libros. Y podemos asumir para este caso que su valor razonable sería el precio de venta de ese inventario. Y recordemos, me va a devolver un poco, que el inventario se debe medir por el menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. Entonces, si asumimos que al corte de 2019, este es su precio de venta, el valor razonable puede ser un indicador del precio de venta, y se nos pide asumir que no hay costo de venta, ¿lo recuerdan? El caso lo decía. Entonces tenemos que lo que también en IFPLENA se llama el valor neto de realización de ese inventario sería los 529.850.000. Y el principio contable nos pide dejar medido el inventario al menor con el costo. Es decir, que habría un deterioro. 31 de diciembre del 2019. Entonces causamos ese deterioro, menor valor del inventario. ¿Por cuánto? Por la diferencia para que quede medido a su valor neto de realización. Es decir, 545 millones menos 529.850.000. Lo acreditamos en 15.150.000 y eso va a ser en el ERI, en el estado de resultado integral, no en el ORI, estado de resultado integral. Una pérdida por deterioro de inventarios. ¿Y qué nos dice el artículo 59 sobre esta pérdida? El artículo 59 del Estatuto Tributario Nacional. Que esta pérdida no es que no sea deducible, sí es deducible, pero cuando vendamos el inventario, en el periodo donde se venda ese inventario es que va a ser deducible. De forma que nos impacta entonces, no solamente la regla fiscal, porque es a lo que todo empresario le preocupa, por supuesto, pero nos impacta conocer el principio contable, porque de otra forma desconoceríamos entonces un deterioro que pudiese a él, en ese periodo de la venta, beneficiarle en una disminución de los beneficios que son gravables. Ahora bien, en el escenario de la propiedad de inversión, vamos también a reconocer desde el momento inicial ese activo como una propiedad de inversión. ¿Cómo lo haríamos? Mayor valor de la propiedad de inversión. ¿En qué cuenta? Yo suelo sugerir que la propiedad de inversión se cree como una cuenta dentro de la cuenta 15, que es lo que conoceríamos aquí en Colombia en el Plan Único de Cuentas. Y la 15 le cambiamos el nombre, ya no la llamamos propiedad, planta y equipo, sino que la podemos llamar un término más general que pueda cobijar propiedades de inversión y propiedad, planta y equipo. De pronto, inmovilizados, activos no financieros, un término más general que ya es un tema de forma de control interno, pero que allí pueda estar entonces la propiedad de inversión porque quizás en otra cuenta no vamos a encontrar un lugar para el control del registro de esos importes. Y vamos a asumir que fue comprada de contado, entonces, por su costo, 545 millones. Aquí no tenemos diferencia en el valor frente a los otros escenarios. Se sigue reconociendo en su momento inicial por su costo independiente de la clasificación. Pero en su medición posterior sí va a tener una diferencia frente al inventario, porque una propiedad de inversión, recordemos, me voy a devolver por acá, en su medición posterior una propiedad de inversión
se ajusta por su valor razonable y todo efecto va al estado de resultados. No va al patrimonio, va al estado de resultados. De forma que entonces debemos tener cuidado que todo efecto en este tipo de bienes inmuebles no lo debemos llevar al patrimonio solamente por considerar que es inmueble o por considerar que si lo llevo al estado de resultados, la DIAN me lo va a gravar. Porque también se escucha esa versión. No, no lo llevo al estado de resultados porque entonces va a ser gravable. No, entonces es desconocimiento de la regla fiscal. Porque el artículo 28 no le está diciendo que por llevarlo al estado de resultados es que le va a gravar ese ingreso, esa valorización. Usted lo puede llevar, pero no ahí se lo va a gravar. Se lo va a gravar cuando surta un hecho económico específico que la DIAN le está diciendo en ese artículo, en el artículo 28. De forma que entonces, ¿qué ajuste haríamos al 31 de diciembre de 2019? Propiedad de inversión contra, en el estado de resultado integral, una ganancia por valoración. ¿De cuánto? Vamos a incluir aquí unas líneas adicionales. Bien. La diferencia frente al avalúo del año 2. ¿En cuánto se ubicó el avalúo del año 2? En 685 millones. Perdón, al fin del primer año, ¿no? 2018. 685 millones y venía de estar, según su costo, en 545 millones. De forma que entonces lo ajustamos en 140 millones. Y eso va a ser una ganancia, como lo decíamos, en el estado de resultado integral. Artículo 28 del Estatuto Tributario Nacional. Vamos a revisar qué dice el artículo 28, acá en internet, en vivo, para que ustedes vean que la información está en internet también. El Estatuto Tributario no debe ser desconocimiento para nadie. Está en internet y allí tenemos acceso a lo que la DIAN nos está diciendo que nos acepta como gravable o que en el momento no, pero en otro periodo sí. Por ejemplo, veamos la excepción de ese artículo. La estoy buscando. La excepción número 5. Recordemos que el artículo 28 inicia señalando que todo ingreso contable es ingreso fiscal, pero tiene unas excepciones. ¿Y qué dice la excepción quinta? Que los ingresos devengados por la medición a valor razonable con cambios en resultados, tales como de propiedad de inversión, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. Entonces, no es posible encontrar versiones de que no llevamos esto al estado de resultados integral, desconociendo entonces el principio contable, por querer sujetarnos a lo que anteriormente conocíamos, tal vez de que entonces si lo llevo al estado de resultado integral, la DIAN me va a grabar ese ingreso. En ningún momento la DIAN está diciendo que ese ingreso sea gravable ahí en el periodo de causación. Lo que está diciendo es que cuando vendamos ese activo o lo liquidemos, lo que suceda primero, ahí sí me lo va a grabar, antes no. Antes va a ser es una diferencia temporaria que va a generar entonces un pasivo por impuesto diferido. ¿Bien? Luego, ¿qué hacemos? Bueno, aquí me equivoqué en la fecha porque, claro, no es 31 de diciembre de 2019, sino 2018, el primer año de ajuste de la valorización. Y luego sí viene el segundo, 31 de diciembre de 2019, donde ya se desvalorizó, ya no estaba en 685, sino en 529.850.000. Y de forma muy similar vamos a ajustarlo. Propiedad de inversión contra en el ERI también, pero entonces una pérdida por valoración. ¿De cuánto? La diferencia frente a lo que estaba registrado o frente al importe en libros que quedó al 31 de diciembre de 2018. ¿Cuál fue el importe en libros que quedó a esa fecha? Importe en libros. El valor razonable que estaba a esa fecha. Eso es lo que busca el principio contable, que quede medido a su valor razonable. Ahí está, 685. Y ahora, ¿en cuánto debe quedar? Este es el nuevo importe en libros a esa fecha. ¿En cuánto debe quedar? 685 y debe quedar en 529.850. Entonces, ajustamos la diferencia. Vamos a disminuir esa propiedad de inversión. Allí está. En 155.150.000. Bien.
De forma que llevamos esa pérdida al estado de resultado integral también. De forma que, ¿cuál fue nuestro efecto neto en el estado de resultado integral de esos dos periodos? Una ganancia por un lado y otra pérdida en el otro periodo. Es decir, en el resultado acumulado, donde se van allí acumulando las ganancias de los periodos, cada periodo interino, va a estar fluyendo una pérdida acumulada de esos dos periodos de 15.150.000. Ahora bien, veamos el escenario número 3. Considerando el activo como propiedad, planta y equipo. Vamos también a hacer su reconocimiento el 2 de febrero de 2018. Propiedad, planta y equipo contra su disponible asumiendo que se compró de contado. Por su costo también no hay ninguna diferencia en el valor de reconocimiento inicial. Lo sacamos del disponible y en su medición posterior es donde va a tener diferencia con la propiedad de inversión y contra el inventario. ¿Cómo quedaría? Entonces, al 31 de diciembre de 2018, primer año de medición posterior, tendríamos que se valorizó en cuánto, recordemos, debe quedar en 685 millones. Venía de 545, 140 millones. En eso lo vamos a ajustar. Fijémonos que frente a propiedad de inversión, en lo que sería mayor valor del activo como tal, no tenemos una diferencia. Es el mismo valor de propiedad de inversión porque se valorizó en la misma proporción. Son escenarios excluyentes, ¿no? Es importante decirlo porque no pueden estar los tres escenarios al mismo tiempo. O es inventario, o es propiedad de inversión, o es propiedad, planta y equipo. Son excluyentes. La diferencia va a estar en la contrapartida. Entonces, esto va a ir contra el ORI en el superávit por revaluación. Esto sí va contra el patrimonio. Superávit por revaluación. 140 millones. ¿Y qué va a pasar el 31 de diciembre de 2019? Que es donde hemos encontrado errores cuando hay desvalorizaciones. Y es que vamos y registramos toda la desvalorización en el ORI. Por entender que, claro, el principio contable dice que todo efecto de la política de revaluación de la propiedad, planta y equipo debe ir en el patrimonio. Pero desconocemos que no todo debe ir allí. Solamente debe ir hasta el monto de la reserva que esté contabilizado ya, positiva, en el patrimonio por ese activo. En este caso, ¿en cuánto está la reserva por ese activo ya contabilizado en el ORI? Si nos paráramos en 31 de diciembre de 2019, ¿cuánto habría ya contabilizado en el ORI? 140 millones, acá está. De forma que máximo en eso es que debemos contabilizar una desvalorización en el ORI en el año 2019. Todo exceso, si es que aplica, va a ir pero al estado de resultado integral. ¿Cómo lo haríamos entonces? Propiedad, planta y equipo. Vamos a acreditarlo en su desvalorización, es decir, debe quedar en 529.850.000. Y viene el primer año de estar en un importe en libros de 685 millones. Entonces le colocamos aquí un negativo para que nos den valores absolutos. Perdón. Ahí está, perdón, me confundí con los signos. $529, bueno, mejor saquémoslo al contrario para que nos dé en términos absolutos. Bien. Y vamos a eso a llevarlo contra el efecto en el ORI, en el superávit por revaluación. Ya decíamos que máximo en el valor de la reserva que estuviese allí contabilizado. O sea que máximo podemos disminuir el ORI en 140 millones. Y de forma que entonces no podemos ver un ORI por superávit de revaluación negativo. Máximo lo podemos ver en cero o positivo, pero negativo nunca, porque la norma es clara diciendo todo exceso va entonces al estado de resultado integral. Vamos a agotar el ORI, pero en el valor de su reserva. De forma que el de exceso, como lo decimos, ERI, pérdida por valoración, va al estado de resultado integral. 15.150.000. Esto también
¿qué artículo nos menciona sobre la regla de su efecto fiscal? El artículo 28 del Estatuto Tributario Nacional. Fijémonos qué dice el artículo 28. Ya no es la excepción quinta. Decíamos, no es la misma excepción para propiedades de inversión que para propiedad, planta y equipo. Para el caso de la propiedad, planta y equipo, está dentro de la excepción número 10. Los ingresos de conformidad que con los marcos técnicos normativos deban ser presentados dentro del ORI no serán objeto de la renta, así como lo dice para el caso de propiedad de inversión, pero tiene algo que no tiene la excepción de propiedad de inversión, y es que sino hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de resultados o se reclasifique en el otro resultado integral contra un elemento del patrimonio. Que eso pudiese ser porque ya no es propiedad, planta y equipo, sino que es inventario, por ejemplo, o es propiedad de inversión. Tenía, por ejemplo, ese terreno para uso administrativo, lo que decíamos acá, vía parqueadero, es lo que nos pedía el caso que asumiéramos, pero ahora entró como parte de obtención de rentas, lo arrendé, entonces ahora entra a ser propiedad de inversión. Por ende, ya no aplicaría el ORI por propiedad, planta y equipo, porque no tenemos esa clasificación ya dentro de nuestros activos y tendríamos que entonces revisar qué hacemos con ese ORI acumulado, si es que tuviésemos allí una reserva acumulada. Y va a dar que entonces, de acuerdo con el análisis que hagamos, probablemente reclasifiquemos eso del ORI a los resultados acumulados. Porque si ahora es propiedad de inversión, quiere decir que ahora todo va a ir contra resultados, todo efecto del valor razonable, y por ende entonces ese ORI ya no aplica porque es que ese ORI aplicaba pero cuando era propiedad, planta y equipo. Entonces probablemente nuestro análisis de que se reclasifique a resultados acumulados, es decir, contra otro elemento del patrimonio, aún sin haberse vendido, y ahí la DIAN le está diciendo, aún si no lo ha vendido, sino que solamente con la reclasificación, allí se lo puedo estar grabando. Porque dice, cuando sea incluso reclasificado contra un elemento del patrimonio. Y eso se puede dar por la enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo. Baja en cuentas, ¿qué es? Pues que ya no es propiedad, planta y equipo, sino que es terreno o propiedad de inversión. Entonces, fijémonos en la incidencia fiscal de lo que debemos preocuparnos. Si no nos preocupa el principio contable, preocupémonos entonces por la regla fiscal y allí nos vamos a dar cuenta de la importancia de saber el principio contable. Porque fijémonos que a diferencia de la propiedad de inversión, aquí no es necesaria la venta. Si tengo una reclasificación, allí incluso ya me lo podría estar grabando la DIAN con su respectiva tasa de impuesto a la renta o de ganancia ocasional. Bien, entonces se convierte en imperativo lo que hemos venido mencionando todo el año, desde marzo que iniciaron estos webinars. Han sido diferentes maratones. Esta ya es como la tercera maratón que vamos hasta noviembre, como les decía. Y he sido enfático en que debemos conocer el principio contable. De forma que entonces así nos quedaría nuestros registros con este caso. Caso de un lote donde de acuerdo a cómo se está considerando, entonces le estamos aterrizando su conclusión en las diferencias de acuerdo con su clasificación. Concluyo diciendo entonces sobre lo que se debe hacer, y es definir claramente la intención de la entidad con el inmueble en su fecha de compra. Desde el inicio se debe tener claramente definido si es un inventario, una propiedad, planta y equipo o una propiedad de inversión. Y desde allí diseñar políticas contables claras, porque también desde allí es que vamos a ver la incidencia fiscal. Si lo vamos a contabilizar o a reconocer como propiedad, planta y equipo, tener cuidado porque alguna reclasificación por su intención podría estar generando que ese efecto de la valorización, la DIAN lo pueda estar grabando incluso solamente por la reclasificación, sin tener lugar incluso la venta. En cambio, en la propiedad de inversión es distinto, sí se requiere la venta. Y bajo ese sentido, entonces, aplicar las políticas contables con uniformidad, porque también se convierte en un documento valiosísimo que la DIAN en sus inspecciones está pidiendo para sus fiscalizaciones. De forma que entonces con este espacio hemos logrado abarcar nuestro problema, nuestra formulación del problema, que siempre que encontramos algo en una empresa, tomamos nota y decimos, sobre esto vamos a hacer un webinar. Sobre esto vamos a hacer un espacio ejecutivo
de máximo 1 hora. Ustedes ya saben que nuestros webinarios son de en promedio 1 hora, donde les acerquemos información de lo que debemos corregir y de lo que debemos tener cuidado para eso. Vamos a resolver preguntas en estos 15 minutos. Vamos a ver por allí qué preguntas tenemos. Bueno, tenemos varias preguntas por interno. Nuestro coordinador de eventos nos está allí transmitiendo las preguntas de por interno. Los valores resultantes de eventuales avalúos pueden llegar a ser establecidos por alguien que sea parte de esa empresa, es decir, un empleado. No hay problema. La norma no exige que sea alguien externo. Lo que sí se sugiere es que sea alguien con una expertise, el que indique cuál es el valor razonable de ese activo. No a libre criterio decir eso vale tanto. No, si es un empleado, pues que tenga una expertise en el tema, que tenga bagaje para poder indicar ese valor. Si es posible tomar el valor catastral de bienes inmuebles como referente para conocer la correspondiente revaluación, no, no es un indicador sano. Siempre se recomienda tener un avalúo independiente al catastral, porque usualmente el catastral no refleja el valor razonable. Valor razonable quiere decir el precio por el cual puede ser intercambiado ese activo en condiciones libres en el mercado. Entonces, usualmente no refleja eso el valor catastral. Lo que vemos allí en el predial también no lo refleja. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa si contabilizo inicialmente mal el avalúo, llevándolo al ORI por error, pero debía llevarse al estado de resultados, por tratarse específicamente de una propiedad de inversión? Es una pregunta muy válida. ¿Qué es lo que se suele hacer, no? Lo que decíamos, venimos con el chip anterior, y producto de venir con el chip anterior, asumimos que entonces todo se debe seguir llevando al ORI. Pero si es una propiedad de inversión, debes ir al ERI. Allí yo lo que recomiendo es entonces corregir ese error, reexpresar los estados financieros y evaluar eventualmente el impacto fiscal por la corrección de ese error. Es lo que habría que hacer, corregir ese error, reexpresar el estado financiero. También yo le sugeriría, la academia tiene abierto convocatoria de cursos donde se explica en profundidad cómo corregir un error. O si quiere también puede revisar un webinar gratuito que se hizo hace unos meses de corrección de errores. Son espacios ejecutivos así como este, tal vez no se entre mucho en profundidad porque el espacio no nos da, son espacios ejecutivos de 45 minutos, 1 hora, pero si quiere entrar en profundización sobre este tema, nos puede escribir y sabe que tiene en la academia un espacio para encontrar talleres de profundización sobre este tema. Merly nos había preguntado que si los deterioros de inventario siempre se reflejan en el ORI. No, Merly. Por ejemplo, acá veíamos que el deterioro va al estado de resultado integral, no va al ORI, al estado de resultado integral, y que sobre eso decíamos que la DIAN le va a aceptar ese costo, pero cuando venda el inventario. Antes no. Entonces, cuando soporte que lo ha vendido, allí le va a aceptar esa disminución de los beneficios económicos gravables. María Elena Niño pregunta, en una empresa no se tuvo en cuenta la medición de propiedad, planta y equipo, ¿debo ir al 2016, implementar NIF y reexpresar estados financieros? Según entiendo, María Elena, no han implementado NIF, es decir, los principios contables se han desconocido allí. Entonces, están hoy ya en 2020, lo que deben hacer es entonces correcto, deben reexpresar los estados financieros, pero más allá de reexpresar es también dar su aplicación contable correcta durante los periodos anteriores, que eso genera la reexpresión, correcto, pero no necesariamente esto genera que tenga que hacer reevaluación, es decir, lo que hablaba al inicio, en la propiedad, planta y equipo es voluntaria la reevaluación, no es obligatoria. Usted puede quedarse por el costo,
o irse por reevaluación. Y todo eso dependerá de cómo los usuarios de esa empresa toman decisiones con base en esa información. Dependerá de lo que quieren tomar de decisiones frente a esa información, y de allí entonces uno dice si nos quedamos por el costo o si vamos por la reevaluación. Anadexi, las maratones anteriores están todos los videos en nuestra plataforma www.academiaba.com. Hay una sección en el menú donde puede usted acceder al aula libre. Dice zona e-learning. Incluso déjeme ver si puedo aquí proyectarlo rápidamente. www.academiaba.com. Allí está. Lo que va a hacer es lo que yo estoy aquí haciendo, ¿sí? Los mismos pasos. Va a entrar a la plataforma. Allí se va a dirigir al menú, lo que le decía, hay una opción que dice zona e-learning, es decir, aprendizaje en línea, y hay dos opciones, o aula libre, que lo decía hace un momento, son webinars ejecutivos con varios temas, o nuestra oferta de cursos en profundización. Entonces, por ejemplo, en esas maratones que desde marzo ya pues, estamos haciendo, todos los temas que hemos tratado de marzo están acá. El último que tratamos hace 8 días fue errores en el estado de flujo de efectivo, entonces aquí está. Pero están todos los temas que de marzo hemos tratado, ¿sí? Son varios temas, no tienen ningún costo, puede allí acceder a cualquier hora y desde cualquier lugar con conexión a internet. Allí puede ver el video y descargar la presentación como allí lo estamos viendo, ¿sí? Entonces le damos clic en descargar presentación, está el video, así como el de hoy también va a quedar próximamente en la página para quienes quieran volverlo a repetir o tengan algún interés en retomar este tema, ¿vale? Bueno, tenemos otras preguntas. ¿Es posible que llegaran a hacer webinars de este tipo relacionados con NIF plenas? NIF plenas, sobre ese tema nos hemos enfocado en prepararlos a ustedes para la obtención de la certificación internacional. Pues por cuanto consideramos que el 95% del mercado, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, es NIF pymes. Entonces, en cuanto a NIF plenas, preparamos, pero para la obtención de la certificación internacional. Bien, entonces, por ejemplo, este año, en el taller que estamos desarrollando, se está llevando a cabo todos los martes y jueves, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Nos está acompañando como profesores invitados Leonardo Barón, que es consejero técnico de la Contaduría Pública. Algunos de ustedes lo deben conocer, si es que no todos. Y Gustavo Vera, profesor invitado de Chile. Entonces son talleres de profundización donde si usted quiere saber NIF plenas, lo que le recomendamos es prepárese en NIF plenas, pero de mira a un sello de calidad internacional que lo emite ACCA, que le dé a usted el estatus de poder cobrarme un mejor honorario, distinguirse con colegas para ganarse un cliente o poder aspirar a mejores cargos producto de tener esta diferenciación. ¿Bien? Bueno, por favor, ¿me explicas un poco más sobre los talleres que aparecían al inicio en el registro del webinar? Ok, en el registro del webinar apareció una opción para que ustedes seleccionaran sobre cuál taller de profundización les gustaría recibir información. Son unos talleres que la convocatoria está abierta, dependiendo de la categoría de interés. Vamos a iniciar este año en lo que queda o a inicio del otro año. Entonces, desde la academia los estaremos contactando de acuerdo con ese interés que hayan manifestado allí, de por ejemplo, si les interesa NIF Pymes, si les interesa Excel avanzado con enfoque financiero en vivo, por ejemplo, todo esto que hicimos hoy, pero cómo aprender Excel con enfoque financiero, si les interesa NIF plenas, si les interesa NIAS también, desde la academia lo llamamos, o nuestra directora de eventos, Argenis Benavides, o también yo personalizadamente los llamo para extenderles esa invitación. Miguel Triana nos dice que el menor valor de los inventarios era deducible en la DIAN. Eso hace referencia al 3% que indica la regla fiscal. Ok, sí, Miguel, es ese deterioro que decíamos en el artículo 59, que la DIAN dice que lo puedo deducir en un periodo futuro cuando venda el inventario, eventualmente está supeditado al 3% que la DIAN dice que es que tiene que ser probado con actas de baja en cuenta, bueno, de fácil destrucción y demás, ¿no? Pero fijémonos que si no fue un deterioro por esos términos, sino que
por el contrario, lo pude vender, o sea, no hay un acta de destrucción o los términos que indica la DIAN para ese porcentaje, entonces aplicas lo que nos dice el artículo 59 en su plenitud, que lo podemos restar allí de los ingresos gravables, pero en el periodo en el que se venda. ¿Listo? Son términos distintos, Miguel. Una cosa es el 3% por fácil destrucción o pérdida, otra cosa es el deterioro financiero, que es el que dice allí la DIAN en el artículo 59. ¿Bien? Bueno, dada la actual temporada de rentas, personas naturales, es necesario para efectos de determinar el valor de los activos tener en cuenta las directrices que nos explicaste en este webinar. Persona natural obligada a llevar contabilidad, muy probablemente va a ser grupo 3. Y grupo 3 simplemente nos permite ir al costo en la medición de los activos. Bien, es un enfoque muy simplificado. No se concibe mucho el tema del valor razonable en grupo 3. Entonces, por ello, le diría para rentas de persona natural que están obligadas a llevar contabilidad, no hay mucho que preocuparse porque el enfoque de microempresas es el costo. Bien. María Elena Niño, las diapositivas y el Excel de hoy queda así como lo mostré en pantalla. Se les envía a los correos registrados. Quienes no se registraron, por favor, regístrese en donde le dieron conectarse en vivo al webinar. Hay un link de registro si no se han registrado para evitar que queden dobles. Y les llega el link, este link que les estoy mostrando en pantalla, les llega a sus correos para que puedan descargar la presentación y puedan retomar el video. Bien. Si durante la marcha del negocio debemos hacer modificar la aplicación de las NIF aplicadas hasta el momento, debo modificar los estados financieros desde el inicio. No, depende, Anadexi. Si es un cambio en estimación, lo hacemos hacia adelante. Si es un cambio en política, claro, lo hacemos retroactivo. Pero es un tema ya de mirar si es un cambio en política o estimación contable. El uno es prospectivo, el otro es retroactivo. De forma que no tenemos más dudas, inquietudes, agradecerles por este espacio. Igual ustedes saben, quienes tienen nuestros teléfonos de contacto o el mío, por ejemplo, que pueden, para cualquier orientación técnica, seguirnos buscando. Temas puntuales, ya algunos en la sala saben que para temas puntuales siempre van a encontrar en mí alguna orientación puntual sobre los temas que a ustedes les aquejan por desconocimiento del principio contable. Entonces, saben que estos espacios están por cada 8 días, los sábados a las 10 de la mañana. Les deseo un feliz día y agradecerles por este espacio el día de hoy.